Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en la segunda carta de Juan, capítulo 1 y versículo 4, donde dice: Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. En medio de los problemas que afectaban a la obra y que entristecían a Juan, había un motivo para el gozo y era la fe de los creyentes. Y es por eso que el apóstol está expresando un gozo grande en esto, ya que él dice que halló de los hijos de la elegida que andaban en la verdad. La preposición de tiene también la aceptación de entre o simplemente entre, lo que permite la traducción de entre tus hijos, que como la Reina Valera se lee en algunos de tus hijos. Y esto está permitiendo la comprensión de que no todos los creyentes de aquella iglesia andaban en la verdad, solamente algunos lo hacían. Pero si se lee en una traducción literal como la de la interlineal de este versículo, se aprecia el sentido de las palabras de Juan. El apóstol, él visitó y conocía la iglesia a la que escribe, y sabe que todos los creyentes que conoce de ella, tus hijos, viven en la verdad. Esto significa que tenían vidas ejemplares, ajustada al mandamiento dado a los creyentes. Note que andar en la verdad significa creerla y además obedecerla, de modo que la forma del comportamiento que se hace visible de ellos concordaba con la verdad que ellos creían. También es bueno considerar que andar en la verdad es un mandamiento que recibimos del Padre, y no quiere decir que sea un solo o único mandamiento, ya que habla luego de otro que es desde el principio en el versículo 5 y en el plural mandamientos en el versículo 6. El apóstol Pablo demandaba a Timoteo que guardara el mandamiento sin mancha ni reprensión. La primera carta a Timoteo, capítulo 6 y versículo 14, dice: que guarde el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Cuando se habla de mandamiento, no se trata de uno específico, sino de la verdad recogida en la Escritura, que conlleva las obligaciones que se relacionan con la fe. Los creyentes tenemos el compromiso, la bendición y el privilegio de guardar la Escritura procedente de Dios, de modo que se produzca con ello un estilo de vida propio de quien ha nacido de nuevo. La obediencia a la palabra no es algo opcional, sino la única forma de vivir la vida cristiana. Como el apóstol Pablo decía a Timoteo, guarda el mandamiento. Se manifiesta en una vida sin mancha e irrepresible. La mirada de los hombres descubren ciertos aspectos de la vida cristiana, pero, sin embargo, la mirada de Dios no se conforma con lo que es lo aparente, sino que valora y mide la realidad producida e impulsada en la intimidad del corazón. Él es quien pesa los corazones, ya que todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Proverbios capítulo 21, versículo 2. La valoración de la vida en sí se hace correctamente, pero además las apariencias no valen, porque Dios discierne las intenciones del corazón. Hebreos capítulo 4 y versículo 12 dice:
porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así pues, la vida que camina en la verdad no es aquella que se determinaría por los hombres, sino la genuina vida de santidad, respeto a Dios y obediencia a su palabra delante de Él. En un mundo relativista como el nuestro, donde se habla del tiempo, de la posverdad, donde nada es verdad absoluta, donde la verdad cambia de concepto y de expresión, los cristianos tenemos una verdad absoluta, ya que primeramente esa verdad es Cristo mismo. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan, capítulo 14, versículo 6. En segundo lugar, la verdad está manifestada en la Escritura, de modo que no cabe relativismo alguno en la ética cristiana. La vida del creyente descansa en valores absolutos, porque proceden de la verdad absoluta. Además, debe tenerse en cuenta que la Escritura es la única verdad en materia de fe y conducta. De ahí la necesidad de conocerla en profundidad, dándole prioridad en nuestras vidas para conducirnos en un mundo pecaminoso como luces en las tinieblas. La predicación, enseñanza en la Iglesia y proclamación del Evangelio al mundo no puede dejar de ser bíblica, porque, de lo contrario, no es la predicación. Y nótese que muchos creyentes son arrastrados hoy en día por novedades, a las que Pablo llama vientos de doctrina, porque desconocen el mandamiento recibido de Dios, que es su palabra. Además, Jesús estableció la obligación de enseñar a los convertidos todas las cosas que os he mandado. Mateo capítulo 28 y versículo 20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Una vida santa, ejemplar, ante el mundo y ante Dios, solo es posible cuando se da tiempo a la meditación de la palabra de Dios. El Salmo 119 y versículo 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Continúo ahora con el versículo 5, donde dice: y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. El apóstol se gozó de ver que los creyentes permanecen en la verdad, pero el mandamiento procedente de Dios no sólo comprende el mantenimiento de lo que creemos, sino también la manifestación del amor entre los creyentes. Y es que por eso el apóstol exhorta a cumplir el mandato del amor, que no es novedoso, porque está presente en la Escritura desde el Antiguo Testamento, y Jesús lo formuló a modo de mandamiento. Juan capítulo 13 versículo 34 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y esta fue una de las enseñanzas de la primera epístola, como señala la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 5, versículo 7, versículo 24 y capítulo 3, versículo 11. Aunque el mandamiento debe de ser cumplido, el apóstol en la exhortación usa nuevamente la expresión de un corazón, de aquello que demanda, esto es, de amor, rogando que atienda a la exhortación que les formula.
También es bueno considerar que el mandamiento que llama a cumplir es el que había tenido desde el principio, consistente en el amor a los hermanos. Acaba de reconocer en el escrito que los creyentes están viviendo una vida consecuente con la fe que lo identifica como seguidores de Cristo. Pero el Señor dio el distintivo visible que identifica al verdadero creyente. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Juan, capítulo 13, versículo 35. Y como se ha dicho ampliamente en el comentario a la primera epístola, la identificación de los creyentes no está basada en lo que creen, sino en si se aman. Por supuesto que el amor a Cristo hará que todos estén dispuestos a guardar sus mandamientos. Juan, capítulo 14, versículo 15 dice: Si me amáis, guardar mis mandamientos. El mandamiento de Dios es el amor tanto a Él como nos dice ya en el Antiguo Testamento. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomios capítulo 6 y versículo 5. Y no solamente a Dios, sino como al prójimo. Levíticos capítulo 19 y versículo 18 nos dice: No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Además, Cristo hizo referencia también a quienes son hermanos entre sí. Juan capítulo 13, versículo 34 dice: Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Nótese que tal amor distinguiría a quienes son seguidores de Jesús, ya que es posible que algunos no estuviesen de acuerdo en lo que creían, ni aceptasen lo que predicaban, pero no podían negar que se amaban. Ya que mientras que el mundo busca lo que es de interés personal, los cristianos se sirven unos a otros en amor. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Cuando el Espíritu de Dios satura el corazón del cristiano, derramando en él el amor divino, se desborda hacia los otros, como Cristo hizo, buscando antes el bien ajeno que el suyo propio. Primera de Corintios, capítulo 10 y versículo 24, dice: Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. El mandamiento nuevo no es posible más que con el cumplimiento de la deuda del amor que cada uno tiene con su hermano, ya que la verdadera norma de vida es que os améis unos a otros como yo os he amado. Continúo ahora con el versículo 6, donde dice: Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. La expresión de amor es que atendamos a los mandamientos que Dios da. Así lo enseñó el Señor Jesús. Si me amáis, guardar mis mandamientos. Juan capítulo 14, versículo 15. El Señor llama a la obediencia y lo hace como expresión de amor, ya que esta será la condición que debe de enseñar a los nuevos discípulos en la historia de la Iglesia. Mateo, capítulo 28 y versículo 20. Note que no es una obediencia relativa, sino una obediencia plena. No es obedecer a algo de su enseñanza, sino a toda la enseñanza. Pero además, la obediencia es la única expresión del verdadero amor a Cristo. Dicho de otro modo, en la medida que obedecéis mis mandamientos, así demostraréis vuestro amor por mí. Cristo tiene autoridad como el Padre y por tanto
establece mandamientos y esos han de ser guardados porque Él es el Señor. El grande y principal mandamiento es el del amor mutuo. El amor no es un simple sentimiento de emociones, sino la acción manifestada de la obediencia. Esa es la manifestación de amor del Hijo al Padre. Juan capítulo 15, versículo 10 dice: Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. La obediencia es manifestación visible del nuevo nacimiento, ya que el hombre caído, sin regeneración, no puede ni quiere obedecer a Dios, pero la obra salvadora y la regeneración del Espíritu Santo cambia el estado de desobediencia en el de obediencia, a trasladarnos del poder de las tinieblas al reino del Hijo. Colosenses, capítulo 1 y versículo 13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. El cristiano es santificado para obediencia. La primera carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 2, dice: elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. La realidad de la auténtica iglesia de creyentes se mide por el hecho de la obediencia y del servicio. La primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, y los versículos 9 y 10 dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Jesús llama a la obediencia de sus mandamientos como expresión de amor a Él. Y nótese que es necesario observar el plural cuando dice sus mandamientos. Luego no puede referirse solo al del amor, sino a todos, pero en especial en el contexto de la carta al apóstol. Mencionó 2 de ellos, a los que con seguridad debe de referirse aquí, en primer lugar, a andar en la verdad, versículo 4, y en segundo lugar, andar en el amor, versículo 6. Es cierto que no tenemos necesidad para salvación de guardar la ley, porque la salvación no es por obras, por tanto no depende de la obediencia a la ley. Pero esto no significa que se pueda quebrantar lo que Él estableció en ella. Mateo, capítulo 5, y los versículos 15 al 20 dice: ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. También Romanos capítulo 8 y versículo 4 dice:
para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y también Romanos capítulo 13 y versículo 10 dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. La verdadera libertad no nos otorga licencia para violar la ley, sino que nos hace libre para guardar lo que Dios ha determinado, como decía el salmista, andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Salmo 119, versículo 45. Y voy concluyendo con esto. Existe una tendencia para los cristianos, la de ver a su iglesia como la gasolina o grifo de la vecindad y considerarlo como un lugar donde se pueden obtener aquellas cosas que se quieren, llenar el tanque, limpiar las ventanas, comprar algo ligero para comer y seguir el camino totalmente ajenos de la gente que está allí. Juan nos exhorta a crecer en amor en nuestras congregaciones, es decir, a esforzarnos para mejorar las relaciones, a practicar la bondad y la misericordia, a escuchar los problemas de otros, llevar las cargas de los otros, hablar bondadosamente, perdonar las ofensas y las heridas que hemos recibido, también animar a otros y edificarlos y encontrar satisfacción no solo en obtener, sino en dar. El cristiano puede caer en tentaciones y puede hacerlo debido, en algunos casos, a su propia ignorancia. Amigo y amiga oyente, se puede observar que existen un par de ignorancias peores para el hombre natural, ya que por un lado, ignorar a Dios es causa precisamente de esa ignorancia, ya que piensan que todo lo que existe se creó a través de millones de años o por pura casualidad. Y por otro lado, muchos dicen, ¿por qué no hace Dios tal o cual cosa? Pero esto sí suelen ser muy rápidos en echarle todas las culpas a Dios de todo lo malo, y nótese que nunca le dan gracia a Dios ni alaban a Dios por las cosas buenas que hace. Por ejemplo, el darnos un nuevo día. Amigo y amiga oyente, todos los humanos que ahora estamos viviendo aquí en la tierra no somos más que peregrinos, ya que un día tarde o temprano partiremos de aquí. Amigo y amiga oyente, te haré una pregunta muy sencilla, y es, ¿tienes la seguridad de que si hoy murieras, sabes a dónde irías? Las personas que tienen a Cristo en su corazón y la han recibido como su Salvador, tenemos la seguridad de que estaremos con el Señor eternamente en el cielo. Y los no salvos en Cristo, ellos sufrirán el juicio de Dios. ¿Por qué? Por haber rechazado la verdad, por haber rechazado a Jesucristo, que dio su vida en la cruz del Calvario, y ahora cualquier persona que venga a Él en arrepentimiento puede obtener esa salvación y vida eterna creyendo en su obra salvífica. Por tanto, ¿por qué no haces una oración conmigo y repites? Y di conmigo, Señor Jesús, vengo ante ti en este momento, pidiéndote perdón por todos mis pecados. Hasta ahora solo me he amado a mí mismo, a mi familia y a lo más allegado. Sé que un día partiré de aquí, de la tierra, y es aquí, ahora en la tierra, donde yo vengo a ti en arrepentimiento. Te abro mi corazón y te recibo a ti, Señor Jesucristo, como mi Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón,
Te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.